Bueno, seguimos con el asunto de las interacciones, con la misma retroalimentación en tanto articulación entre los párrafos y desde el marco metodológico. Aquí, digamos, tenemos un contexto, creemos en términos generales muy bien logrado sobre características y potencialidades de las interacciones en términos generales y ya de las interacciones estudiante-estudiante. Interacciones estudiante-maestro que pues resultan ser muy pertinentes desde el asunto metodológico si logramos ubicarlas desde allí y no sencillamente como marco teórico, tal y como están planteadas en este momento, tienen un matiz más de elemento teórico que de una orientación, una articulación de estas al asunto metodológico de la didactobiografía y el acontecimiento. Mm, Ahora, en términos generales, para lograr la coherencia, el proceso, la categoría de interacciones dentro de lo metodológico, creemos que no se deberían obviar estas que definimos el año pasado en el encuentro de marzo como criterios para determinar si una interacción era lo suficientemente potente en el marco de la educación de los sordos y cómo éstas se articulaban y podían o bien empañar y obstaculizar la dinámica del aula o bien potenciarla a unos niveles bastante interesantes. No sé si recuerdan que hablábamos, por ejemplo, de la equidad entre los diálogos de los hablantes en el aula, de los manejos en la toma de turnos y la relación de poder que evidenciaba en esta toma de turnos, de las formas como se viabilizan los procesos de comprensión y expresión del otro en el sentido interactivo, es decir, que tanto estoy atento a lo que dice el otro, a realmente saber y tener la intencionalidad de significar claramente qué es lo que me quiere decir y a tener realmente la intencionalidad humana y comunicativa de hacerme comprender por parte del otro como elementos fundamentales en la relación y en la construcción de significados cuando de comunidades mayoritarias y minoritarias se trata, de las funciones de los actores en el aula, justo en este sentido de relación, de las formas como nos modelamos y nos regulamos las interacciones, por ejemplo, entre docente, modelo, modelo docente, modelo estudiantes, estudiantes modelo, modelo profesor, eh, profesor modelo, eh, profesor estudiante, bueno, todas las múltiples relaciones posibles que hay allí, incluso con los padres de familia, que están determinando un determinado concepto y representación social del otro. Esto relacionado con lo que ustedes planteaban arriba en tanto las vías para transformar los conceptos y las representaciones sociales de los actores en el aula, pues bueno, mucho de eso está mediado aquí por los asuntos interactivos. Eh, las formas como nos reprobamos, nos corregimos, nos retroalimentamos, eh, el manejo de los tópicos, las adecuaciones del discurso, el control de los tópicos, la promoción del desarrollo del lenguaje, la variación de situaciones comunicativas que nos pongan en diferentes roles y responsabilidades, esto como elemento metodológico, no solamente como marco teórico, sino como criterios que al interior de una determinada clase, como ustedes los llaman, al interior del desarrollo de un determinado acontecimiento, sí nos permiten ver si realmente el acontecimiento lo posibilita o todo lo contrario lo detiene. Creo que lo que tendríamos que desarrollar aquí con mucha fineza es justo eso, cómo desde la didactobiografía yo puedo establecer un marco de relaciones que le permite al otro significar que yo estoy haciendo un esfuerzo o un intento por conocerlo, por aproximarme a él de una manera respetuosa y equitativa, pero que a su vez también le estoy dando la opción de conocerme como sujeto orientador de su proceso y que de allí se van a determinar unos alcances frente al proceso de los acontecimientos y que ese acontecimiento, en esa forma de pensar y asumir el conocimiento, también nos obliga, nos determina unas formas de relación particular, muchas de las cuales acabo de decir, y que metodológicamente tendríamos que resaltar y poner como muy, muy en blanco y negro
para que los docentes puedan ver cuál es la potencia de este asunto de las interacciones a la luz de esta metodología. Tendremos que hablar cómo esta propuesta metodológica nos posibilita, nos dimensiona, nos potencia, nos dispara otras formas de interacción que seguramente en otra metodología no, porque estaríamos en una relación más lineal, más arbitraria, más de yo sé, tú aprendes, más de yo direcciono el conocimiento, tú lo recibes, más de yo enseño, tú procesas y después repites, más de yo evalúo, tú determinas cómo estás en la evaluación, es decir, más lineal y menos equitativa que de alguna manera lo que siento ustedes pretenden decir y fortalecer desde el acontecimiento. Sin embargo, aquí no lo desarrollan de esa manera, es más unos elementos, claro, fundamentales que hay que tener en cuenta en la interacción con los estudiantes sordos, pero que sí debieran perfilarse mucho más en el asunto de que estamos tratando de sustentar y visibilizar metodológicamente cómo se traduce esto del acontecimiento en un asunto práctico, operativo, sensible, real dentro del aula, y debemos hacerlo ver desde la forma como lo escribimos. Mm, hay asuntos puntuales que sí de pronto sirven para lo de metodológico, no quiero decir que lo demás no sirva, ojo, quiero decir que hay que contextualizarlo en el sentido práctico, ejemplificado, con situaciones reales, con estos aspectos que acabo de mencionar que salen de estos criterios de las interacciones que permitan ver cómo trabajar de esta manera sí potencia unas relaciones, unas dinámicas de aula mucho más negociadas, mucho más colectivas, mucho más políticas, por decirlo de alguna manera, cuando cada uno reconoce el lugar del otro y es una relación armónica y respetuosa desde allí. Sin que ello no signifique que todo sea paz y amor, sino incluso también cómo se resuelven los conflictos desde estas formas pedagógicas y didácticas de asumir el trabajo. Decía que hay unos asuntos particulares que sí pueden obedecer a metodología, por ejemplo el asunto de que quienes tienen mejor desempeño se constituyen en apoyo para los docentes y para otros compañeros. Entonces creo que esto es válido para cualquier tipo de población, sin embargo, y por supuesto también para los sordos, sin embargo creo que deberíamos darle algún tipo de matiz o precisión. En tanto también hemos visto en el país, compañeras, un altísimo riesgo, en el sentido que el profesor hace dos cosas, por supuesto no es su caso, pero es que a ustedes las van a leer multiplicidad de maestros y toda la responsabilidad se la otorga al estudiante que medianamente mueve la mano, sin que necesariamente ese estudiante que tiene algún nivel de competencia ya sea competente en la lengua de señas y no necesariamente lo que él entiende es. Entonces habría que hacer como esa precisión, es decir, como garantizando que, es decir, logrando que el estudiante tenga un nivel de comprensión sin abandonarlo por ser brillante, por ser bueno en lengua de señas, pueda aportar a otros, pues digamos que es pertinente, por supuesto, el proceso para todos, pero no dejarlo como apóyese en los que son buenos en lengua de señas porque ellos son los que saben y entonces nos apoyan y nos dicen, por lo que les digo, hemos visto unas cosas bastante preocupantes en el país en tanto, yo digo cualquier cosa, pero o preparo cualquier cosa, digo dos o tres frases y el estudiante es el que se responsabiliza casi del desarrollo de las clases de hacer que los otros entiendan y lo que les digo, no necesariamente lo que él está entendiendo es sencillamente mueve más la mano que el resto y en esa medida pues todo el mundo queda tranquilo porque como nadie le entiende, entonces se supone que si todos entendieron, porque o repite muy bien o bueno, no se imagina la cantidad de fenómenos que hemos visto al respecto, entonces sí como hacer de esto con mucho cuidado en el tratamiento, en tanto en qué casos, en qué momentos, con la responsabilidad del docente, con la conciencia, claro, de que el docente puede aprender a sus estudiantes, pero por supuesto que sí, pero sin delegarle a él unas responsabilidades que no necesariamente debe y tiene que asumir en tanto el acompañamiento de los demás compañeros de trabajo, es decir, sin abandonar el rol pedagógico que le corresponde a los actores adultos del aula para sordos, ni al modelo ni al profesor.